buenas tardes. Vamos a empezar rápido porque así continuamos. El objetivo, me imagino, voy a intentar no repetir cosas que decimos todos porque al final las conocemos y es una pérdida de tiempo. El objetivo un poquito de la comunicación es contaros cómo tenemos estructurado, o mejor que cómo tenemos estructurado, cuál es la filosofía, ¿no?, de organización de las TIC dentro del centro, aunque a mí personalmente esto de ver las TIC como una cosa aparte no le veo mucho sentido. El objetivo siempre ha sido caminar hacia una escuela sin paredes, que la actividad didáctica no termina cuando acaba el horario, no se circunscribe a un espacio concreto como es el edificio del centro, sino que, bueno, pues que tenga otras vías, que yo creo que es la dimensión más importante de lo que nos ofrecen las tecnologías. Como todo esto lo ha dicho perfectamente Juanjo y lo ha explicado muy bien, y los objetivos los conocemos todos, no veo sentido a que insistamos en ello, pero sí que me gustaría insistir en esto. Esto es una nube de palabras tremenda, pero yo creo que es lo más importante y lo que debe ser previo a cualquier intencionalidad de organizar el centro o de incorporar las tecnologías al centro, que es pensar para qué lo quiero. Si el centro en conjunto no piensa para qué lo quiero, si solo lo piensa el equipo directivo, yo creo que es muy difícil que llegue a ningún fin. Y para eso son imprescindibles, creo, una serie de cuestiones que hay que plantearse antes, como son qué competencias tiene el claustro, qué competencias necesita y por lo tanto qué itinerario de formación particular del centro se va a poner en marcha para solucionar las carencias, pero sobre todo, antes, si quiero trabajar realmente con tecnologías, solucionar la infraestructura. Es decir, hacerlo fácil, lo decía antes Juanjo, hay que hacerlo fácil, pero para hacerlo fácil no puede haber ningún profesor que llegue al aula y no pueda llevar a cabo su trabajo porque tenía planificada una actividad, ¿no? Así se nos cae cualquier integración curricular de las TIC. Entonces, lo primero que hay que hacer es solucionar la infraestructura, solucionar los temas de mantenimiento, no solo los de Red 21, porque si lo que queremos es que todo el centro utilice las tecnologías, Red 21 nos ofrece parte del soporte, pero no total. Entonces, el centro deberá tomar una serie de iniciativas y no esperar, con perdón, a que la administración nos las solucione. Yo creo que debe ser el centro el que tome las iniciativas y el que tome las decisiones para ver a qué dedica su presupuesto y para qué le sirve. Entonces, todo esto tiene mucho que ver con que la infraestructura de redes sea adecuada, con que la estructura de las redes que tenemos en los centros, que ha sido totalmente caótica, lo solucione un profesional, no ningún maestro. Yo creo que esto es una equivocación. Tiene que haber un profesional, por lo tanto, hay que contratar en la medida de lo posible un servicio de mantenimiento que se encargue de todas estas cuestiones técnicas que no tenemos por qué dominar ningún profesor. Y que los profesores nos centremos en el qué y en el cómo. ¿Para qué necesitamos las tecnologías y cómo vamos a trabajar? Y entonces estamos hablando de metodología, que de eso sí que entendemos, no tanto de técnica o de otro tipo de cuestiones. Bueno, evidentemente todo tiene que tener que ver con el trabajo en equipo, pero también con la formación, no solo de los docentes, sino también de las familias. Nuestra experiencia nos dice que en los pequeñitos pasos que vamos dando hacia adelante, a veces encontramos mucho más reticencia por parte de las familias que por parte del profesorado, porque al final las familias necesitan sentirse cómodas en un entorno conocido, y para ellos el entorno conocido es el anterior, no el actual ni mucho menos el futuro. Entonces eso necesita que de alguna manera se planifiquen actividades de formación también para las familias. Es algo que a nosotros nos ha servido bastante. Y desde luego, como ya ha terminado Juanjo diciendo que no tenemos un euro y que cada vez vamos a peor, pues evidentemente lo que habrá que hacer es planificar acuerdos y alianzas con instituciones, con editoriales, con organismos para solucionar los problemas de presupuesto que tienes.
Y aquí entiendo que está en la imaginación de los equipos directivos y de los claustros, para ver cómo nos embarcamos en proyectos que van a suponer dotaciones de material o dotaciones de recursos, y además de suponer en fin, un elemento añadido para la metodología normal. Bueno, evidentemente, y pasito a pasito, lo que supone esto, de alguna manera, es que a lo largo del tiempo, no mucho, pero a lo largo del tiempo, siempre que haya trabajo colaborativo, acabas creando un espacio en la red propio, en este caso, de nuestro centro del Juan de Vallejo. Y ese espacio en la red se ha ido cada vez multiplicando, se va multiplicando o añadiendo con las colaboraciones y la participación de los distintos profesores que se van acercando al centro. Esto supone, luego lo vamos a ver un poquito más, que existen unos blogs como repositorio de recursos para el centro, a nivel de centro, a nivel vertical, que existen otros blogs de equipos de profesores y por lo tanto de ciclo, que lo que hacen es recopilar y seleccionar materiales, y que luego tenemos una serie de herramientas y de entornos de aprendizaje que van a potenciar aquello que decíamos al principio de que de alguna forma se eliminen las paredes de la escuela y que se intercambien o que haya un flujo totalmente continuo de información y de recursos. Pero lo más importante es crear proyectos de trabajo, proyectos que den sentido a la utilización de las tecnologías. A mí me gustaba mucho que decía, pero Marqués, de que no somos innovadores, no se trata de utilizar las tecnologías porque sí. Primero hay que pensar qué es lo que quiero hacer y luego buscar los recursos, no al revés. Y yo creo que de alguna forma, a veces en los centros se hace el camino contrario. Primero tengo los recursos, pido recursos y luego pienso para qué. Esto es un poco, entiendo yo que es un poco, no tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, visto de esta manera, nosotros el entorno didáctico, porque no voy a hablar más de técnico ni de organizativo, y mucho menos después de Juanjo, que lo tiene tan claro y también estructurado. Creo que más o menos alguna cosilla parecida hacemos nosotros, pero creo que lo ha explicado muy bien. Entonces me voy a centrar en lo que son aspectos más didácticos, ¿no? Y que influye más en el quehacer, digamos, habitual y diario del profesorado. Entonces las herramientas de aprendizaje que de alguna forma vamos generando o se van creando entre todos, digamos que lo podemos agrupar en tres espacios. Por una parte, seleccionar recursos, que es lo más complicado, ¿no? Ahora todos tenemos, nos dicen en un montón de cursillos y de actividades de formación, tenéis muchísimos recursos. No tenemos muchísimos, tenemos demasiados. Entonces lo importante es seleccionar, ¿no? Seleccionar qué recursos no son realmente válidos en cada momento. Entonces un primer trabajo sería el de clasificar los recursos. Un segundo trabajo, el de crear proyectos colectivos que impliquen a todo el centro y que tengan relación con un tema didáctico, aunque luego se utilice la tecnología, no al revés. Y por último, el avance hacia plataformas de aprendizaje que permitan que el intercambio de información o los procesos de aprendizaje se realicen no exclusivamente en el horario del centro, sino fuera de él. Concretando, recursos digitales clasificados. En este trabajo participan todos los profesores del centro, porque nosotros, por norma, cada 15 días, los equipos de ciclo se reúnen exclusivamente para ver cómo integrar las tecnologías o cómo trabajar con las TIC. Cada 15 días, entonces, muchas de esas reuniones, si no hay algo específico que quieran trabajar aparte, relacionado con algún otro proyecto, sí que se dedican a seleccionar los recursos. Y en esto, la experiencia nos ha ido diciendo que lo sencillo es lo mejor. Si se utiliza un blog como un saco, acabamos sustituyendo un Google por el blog. De tal manera que cada vez que un profesor necesita un recurso, tiene que pasarse horas y horas con las páginas del blog de uno a otro sitio hasta que encuentra algo. Esto no es operativo. ¿Para qué queremos nosotros eso? Hay multitud de blogs que tienen, bueno, una cantidad de recursos tremenda. Lo que nos ha servido es simplificar. Y para cada tema, dicho con un ejemplo concreto, si quiero trabajar el cuerpo humano,
Cada año revisamos los recursos que tenemos seleccionados del cuerpo humano, que nunca son más allá de 2 o 3. Y cada año lo reviso y si esos 2 o 3 hemos encontrado alguno mejor, no lo añado, sino que lo que hago es sustituir por otro. De tal manera que el profesor no tenga que pasar horas y horas seleccionando el recurso, sino que solo vaya a esto que hemos encontrado, porque todo va evolucionando. Y hay recursos que eran muy válidos hace un año y sin embargo ahora hay otros recursos fantásticos que lo superan. Entonces, ¿para qué vamos a tener todos? Vamos a sustituir aquello que nos interesa. Esto se articula porque también nos pareció interesante. Nos parece interesante porque, como siempre robamos ideas de otros centros, nos parece lógico que lo que se genera en cada centro se exponga al público, es decir, se pueda compartir. Entonces, ¿para qué, si yo estoy trabajando o hay un compañero que está haciendo un trabajo excepcional con un blog sobre el aprendizaje bilingüe, ¿para qué no lo vamos a guardar para nosotros? No, hombre, no, si alguien lo puede utilizar, ¿por qué no? Entonces, todos estos recursos están en abierto, para que cualquiera de vosotros, desde la página web, podéis acceder si os interesa. Entonces, tenemos un blog que mantiene cada equipo de ciclo y luego tenemos otros que digamos que son transversales, que tienen carácter vertical y que suponen recursos para todo el centro, ¿no? Como es el de música, el aprendizaje bilingüe, la biblioteca, el blog que mantienen los alumnos y otro creado con tutoriales. Esto nos ha servido a nosotros maravillosamente, ¿no? Porque hemos conseguido reunir en ese blog pequeños vídeos de 4 o 5 minutos máximo para que cada profesor, cuando recuerdo que todos hemos hecho un montón de cursos y bueno, haces un curso sobre Simbalobus, sobre Prezi, cuando llegas a utilizar el cómo se hacía esto. Bueno, pues el cómo se hacía esto al final es un vídeo de 4 o 5 minutos y no necesitas más que eso. Nos pareció muy interesante recopilarlos y entonces tenemos un blog exclusivo de tutoriales con vídeos cortitos que además cuentan lo de pincha aquí, pincha aquí, pincha aquí y no tengo que pensar en nada más, ¿no? Bien, los proyectos colectivos. De alguna forma es un proyecto o un eje temático que vincula a todo el centro. Durante un curso, a veces durante 2, a veces más, normal, uno solo nos lleva más de 2 cursos, pero normalmente cada curso, ¿no? Entonces, nos parece interesante potenciar un tema determinado y entonces alrededor de este lo que hacemos es, entre todo el centro, entre todos los profesores, buscar recursos, plantear estrategias, ideas que pueden o no pueden tener que ver con las TIC. Son estrategias didácticas que van a potenciar ese proyecto. Lo que sí sucede es que les damos visibilidad tecnológica, es decir, que le damos visibilidad digital. Todas esas propuestas o todas esas estrategias se cuelgan en un entorno web para que todo el mundo pueda acceder, tanto nosotros como los alumnos como las familias. Porque al final lo que se hace es recopilar una serie de recursos y establecer propuestas didácticas concretas que no suponen excesiva implicación para conseguir que cada profesor se elija la propuesta en la que se encuentra más cómodo. No hay decisiones por ciclos, no hay decisión, ya sé que esto a alguno le puede parecer. Y como cada uno hace lo que quiere, claro. Si a mí me encanta la fotografía y hay una propuesta de fotografía, yo la integro en mi trabajo habitual, porque es lo que a mí me gusta, donde me voy a encontrar cómodo y además donde realmente me sirve para ajustar a un tema determinado que yo estoy trabajando. Por lo menos a nosotros nos ha funcionado bien, para que nadie tenga la obligación o se vea la obligación de que como primero ha decidido que vamos a hacer este proyecto que supone estar trabajando 2 semanas, yo tengo que hacer lo mismo. Pues no. Esto quiere decir que siempre es así, pues no, a veces también hay coordinación, evidentemente. Bueno, de momento estos son los 9 proyectos que hemos hecho a lo largo de estos años. Tacita, de que ahora parece mucho, pero realmente, si calculamos que está hecho en los últimos 10, 11, 12 años, pues bueno, tampoco es tanto, ¿no? Es elaborar o buscar recursos. Todos están abiertos. Es decir, que si a algún profesor o a algún centro le gusta alguno de estos
temas o alguno de estos ejes temáticos, lo único que tiene que hacer es pinchar y ahí va a encontrar todas las propuestas. Hay algunos aspectos, como por ejemplo la vinculación con la biblioteca, que tiene relación con los fondos que nosotros tenemos, pero bueno, seguramente serán compartidos por muchos centros, ¿no? Bueno, esta es un poco la idea. No creo que dé tiempo y no lo va a dar, así que me voy a callar. El tercer aspecto sería la utilización de plataformas de aprendizaje, que son de alguna manera las que vinculan o eliminan las paredes del colegio, ¿no? Nosotros, gracias al impacto que supuso la estrategia Red 21 en el centro, poco a poco el equipo de profesores del tercer ciclo se fue planteando que había que trabajar mucho. Yo lo digo como fue. Había que trabajar demasiado para seleccionar recursos, para ver los que correspondían a cada tema, y tuvimos la suerte, esto sí que fue una suerte, que desde la consejería nos invitaron a participar como centro piloto en la experimentación de materiales digitales de todo tipo de las distintas editoriales, ¿no? Y el primer año probamos muchos recursos, muchos materiales, y alguno nos gustó. Y como ese alguno nos gustó, los profesores dijeron, bueno, vamos a ver si esto existe, porque no damos el paso, nos olvidamos de los libros de texto tradicionales y vamos aquí. Tenemos libros de texto digitales, ahora mismo tenemos dos plataformas que vinculamos porque una nos parecía que era más floja en un aspecto que en otro, entonces elegimos dos. Y tenemos libros de texto digitales, solo hay algún libro, no sé si libro, bueno, algún documento en formato de texto que sirve de apoyo. De apoyo con una gramática en inglés, o que sirve de apoyo con una serie de esquemas que las editoriales pues no les gusta y por eso han dejado de publicarlo, porque claro, es más fácil vender muchos libros de texto que uno de apoyo. Bueno. Como veis, es un entorno virtual bastante común, cualquiera que tenga relación con los PLES o con los entornos virtuales de aprendizaje, pues son muy similares todos. La diferencia es que aquí integran libros digitales, es decir, integran ya los contenidos. Esto al profesorado, que es poco competente, le encantó, porque claro, ya no tengo que pensar, no tengo por qué hacer nada, sencillamente lo utilizo. Está ahí, tengo todos los recursos, tengo actividades que se autocorrigen, las puedo asignar a mis compañeros, a mis grupos, lo puedo compartir con otros profesores. Bueno, actualmente son las dos que tenemos. A eso añadimos, como veíamos que esto estaba muy bien, pero no modificaba nada, y había que entregar una serie de recursos, creamos una mochila digital para todos los alumnos de quinto y sexto, que es un pincho. Un pincho que les entregamos cuando llegan a quinto, y en el cual se incluyen muchas cosas que aparecen en el entorno virtual de aprendizaje para solucionar problemas de conexión en sus casas. Las pueden tener en formato local, es decir, que se las descargamos y las tienen ahí, y una serie de recursos añadidos. Y también estructuramos, aprovechando el trabajo de Miguel, que es lo que hacemos casi todos aquí, aprovechando la estructura que tenía de carpetas, que nos pareció muy interesante, les ayudamos a organizar su propio portafolio. Entonces les entregamos ya, digamos, las carpetas generadas para que ellos vayan guardando sus trabajos y sus tareas en cada sitio y se acostumbren a un esquema organizativo, ¿no? Y además les hemos dotado de una serie de herramientas que son todas de software libre, que además son portables y que pueden llevar a cualquier ordenador, sea en la biblioteca del centro, sea en su propio portátil, sea en su casa, ¿no? La verdad es que esto cada vez nos funciona mejor y es otra posibilidad. Utilizamos para los cursos de cuarto hacia abajo el aula virtual en distintas intensidades, porque lo que no os he comentado es que el principal trabajo que hicimos antes de implementar muchas de estas herramientas fue sentarnos y secuenciar de alguna manera las competencias digitales para cada curso. Esto es fundamental. A nosotros ahora no es que sea fundamental, es vital, porque los niños que llegan a quinto, que van a trabajar en un entorno digital, tienen que tener adquiridas una serie de habilidades y destrezas sin las cuales no van a poder trabajar en este enfoque.
en este entorno. Entonces, para nosotros ahora es vital. Y esto también ha influido en que se exista y que de alguna manera pues, se potencie la reflexión sobre todo. No utilizamos comunicación con las familias de momento, porque nos ha parecido que ese proceso, que seguramente será posterior y habrá que hacer, ya sé que tengo que ir acabo, no te preocupes. Digo que ese proceso tiene que suponer que el profesorado esté más seguro en este entorno. Y cuando esté más seguro es cuando podrá dar el paso de, hasta ahora nosotros el usuario es el mismo. Y en estos entornos se utilizan solo como entorno de aprendizaje y no de comunicación. Estamos explorando nuevas posibilidades y nuevas plataformas de aprendizaje que nos ofrecen, son más sencillas, son gratuitas, o sea que no, estamos pensando ya en pasar de las empresas y acudir a plataformas gratuitas que desde luego tienen un entorno de aprendizaje muchísimo más didáctico. Y conclusiones, pues muchas, pero que en eso estamos, sobre todo en eso estamos. Lo que nos ha hecho ahora mismo, el tener libros digitales no supone innovar nada, absolutamente nada, porque un profesor puede dar la misma clase que con un libro de papel. De hecho, la mayoría de los libros digitales tienden a parecerse mucho a los de papel, solo que con ruiditos y pasa la hoja, pero nada más, ¿no? El problema, y es la reflexión que estamos teniendo ahora, es que esto, si de verdad lo queremos utilizar bien, nos tiene que llevar a reflexionar y a cambiar absolutamente la estructura metodológica. Y con los avisos que nos dan ahora, y que podemos mirar hacia otro sitio, pero es así, con los avisos que nos dan, lo vamos a tener que hacer sí o sí. Pero desde luego, el trabajar solo en entornos digitales, con una metodología tradicional, creo que genera un cortocircuito en los alumnos y en los profesores. Entonces, al final va a haber que plantearse esto. Antes le preguntabas a Juanjo, no, era David, creo, ¿no? Lo de qué futuro es, yo creo que el futuro es lo de menos, porque el futuro empezó ayer, o sea, siempre, por mucho que queramos correr, vamos a ir por detrás. Entonces, lo importante es generar recursos digitales y, sobre todo, metodologías en las que no importe con qué trabajas. Que da igual si trabajas con un bolígrafo y con un papel, trabajas con una tablet, trabajas con un smartphone, porque lo que pensemos que va a ser mañana, cuando llegue mañana y los chicos tengan tablet, ya no será otra cosa. Entonces, el pensar que este mundo va a ser así tan seguro como y fiable y previsible, pues yo creo que vamos mal por ese camino, ¿no? Me callo. Si queréis preguntar algo. Perdona, ¿puedes abrir las conclusiones? Cuando has hablado de plataformas que utilizáis y las que vais a utilizar, ¿podrías nombrarlas? Porque sí. He visto que tenías hablado de Planeta, sí. La otra no la conocía. Ahora mismo puedes utilizar, porque a mí me parece interesante escribir de libros de texto y que sea un poco más plástico todo lo que... Lo que pasa es que ya te digo que yo lo de los libros de texto, bueno, no vamos a entrar en discusiones. Lo que sería interesante es reflexionar si son necesarios los libros de texto. Sí, no, y luego ya hablamos si son mejores en papel o en digital, ¿no? Nosotros ahora estamos utilizando la plataforma Eleven con libros de Digital Text, que es una empresa digital de contenidos, y estamos utilizando los cuadernos de estudio de Aula Planeta. Y hacia la plataforma que decía que vamos a migrar es una plataforma que se llama Edu 2.0, que es gratuita, totalmente gratuita, hasta 1000 alumnos para los centros, para un centro. Y es gratuita y tiene una versatilidad y unas posibilidades que de momento pues son mejores de las que nosotros hemos visto en esas otras. ¿Y esa plataforma está dotada de...? No tiene contenidos. O sea, sería es lo malo. Como el aula virtual, ¿no? Sí. ¿Qué pasa para los alumnos que terminan primaria en el Juan de Vallejo cuando van al instituto? Los alumnos bien, sus profesores de secundaria peor. Sinceramente. Por lo cual quiere decir que... Los alumnos bien. Los alumnos, los resultados que tienen
sin ningún problema. O sea, los mismos que tenían, incluso mejores, ¿no? El problema es que, claro, si yo he estado acostumbrado a trabajar en un entorno y luego voy a una ausencia total o casi total de ese entorno, pues planteo cosas que a algunos compañeros no les gustan. Es molesto, ¿no? Sí. Entonces, tendría la administración que plantearse que, lógicamente, en secundaria tendrían que ponerse también en la situación en que estamos en el siglo XXI. Porque, claro, la enseñanza... Pero bueno, yo esto, fíjate, a los padres siempre les digo, esto es un poco como el que aprende a andar en bicicleta. Tú aprendes a andar en bicicleta y yo aprendí con una BH de aquellas, en fin, era terrible, y ahora tienes otras con cambios y andas igual. O al revés, ¿no? O sea, si tú has aprendido a nadar, aprendes a nadar en cualquier entorno. Esto es, yo creo que esto es hacia donde debemos ir y es lo que se ha demostrado que no funciona. Lo que han aprendido Chema, ahí lo tienen. Claro. Lo llevan en la mochila. Claro, ¿qué más dará? ¿Dónde? O sea, quiero decir que lo importante es lo que tú aprendes o lo que tú enseñas, el proceso de aprendizaje, cuáles son las competencias, lo otro, ¿qué más dará? La evaluación la hacemos mixta, o sea, ahí en quinto y sexto, incluso a partir de cuarto, ¿no? Estamos ahora ya intentando invadir el curso de cuarto de alguna manera. La evaluación se hace mixta, se trabaja con pruebas de competencias, ahora estamos intentando migrar de pruebas de exámenes habituales a pruebas competenciales. Entonces, pues pruebas por competencias en papel, en formato digital, de todo tipo. Sí. Te quería preguntar, a la hora de crear este documento de competencias vitales para el alumnado, ¿de dónde partís? ¿En qué os basáis? ¿Dices la secuenciación de competencias digitales? Sí. Pues de un maravilloso documento que tiene Miguel Villarraín y que os puede facilitar seguramente. Nosotros partimos de él y lo que hemos hecho ha sido adaptarlo, simplificarlo, en fin, fruto de discusión. Cada año que pasa lo simplificamos más y no sé si al final vamos a acabar dejándolo. Pero bueno, pues muchas gracias.